no estamos en vivo, pero no importa, no importa, no importa. Déjenme contarles un chisme, porque seguramente nadie lo vio y Socorro no se lo sabe. Bueno, por algún lugar, Socorro, no importa, es lo de menos. En algún lugar, Socorro y Socorro, aunque tiene un letrero que dice Juan Casamayor, no se me confunden, es Socorro. Bueno, el jueves, o sea, ayer en la mañana, estaba yo diciéndoles en la cosa de recomendada de libros de la semana, que estoy total y absolutamente cierto que uno de los libros más importantes de este año, por lo menos, ya está. Y es un libro que tenían que leer a como diera lugar. Y que, no sé si esto que dije es cierto o no, pero no importa, es lo de menos. Que no podían hacer la burrada, la estupidez clara, ser tan insensibles de comprarlo en el electrónico. Esto no lo pueden comprar en el electrónico, o sea, no hagan tonteras en su vida. Y me refería, por supuesto, a Itamar. Vuelvo a decir un poco, perdón que tartamude, pero me ganó. Me llegó, me sentí a leerlo. Socorro me partió el alma. Vamos, ya. Esa es la presentación simple, sencilla, pura y dura. Aquí no hay otra posibilidad. Me partió el alma y para acabarla de joder, perdón que lo diga así, pero no hay otra manera. La Pati, mi esposa, está en Puebla con el nieto y yo estoy solo. La cama era un páramo, era gigante. La verdad es que, vamos, si me ven ojeroso, fue durísimo, durísimo, durísimo. A tal grado fue tan duro que bien a bien no sé cómo empezar. No sé cómo empezar y lo digo de verdad, así, neta, pues, o sea, Socorro sabe que siempre le digo la verdad. Bueno, casi siempre le digo la verdad, pero en este caso sí le estoy diciendo, ya quiero que también quede claro. Te voy a hacer una pregunta un poco rara, porque tengo que empezar en algún lado, Socorro. Perdón que empiece de una manera tan desastrosa, pero no hallaba el punto de partida. En el libro cuentas que el psiquiatra te dice, ponte a escribir un diario. Ujú, ponte a escribir. Y queda claro que tú te pones a escribir. Eso es un hecho que no pongo en duda ni un instante. Pero este diario del dolor, este diario de la inmensidad desértica, ¿cómo, cómo fuiste capaz de filtrarlo, de concentrarlo, de volverlo, en poquitas palabras, pero con una contundencia brutal? ¿Cómo es ese proceso? No sé si ocurrió, pues, o sea, estoy pensando que sí ocurrió, pero no lo sé. Eso no sale en el libro, ¿no? No quiero citar a Derrida, que el texto solo existe en el texto. No, eso son tonterías. Cuéntame, por favor, ayúdame a sacar esto adelante. Bueno, oye, primero, que es un gusto siempre conversar contigo, aunque esté en una computadora prestada, pero muchas gracias por tu No, hospitalidad de no. siempre. eh, y, y tal y como tú lo dices, yo recibí una prescripción médica, el psicoanalista me indicó que escribiera, pero esa indicación venía junto con otra, que, eh, que era que no debía leer lo que estaba escribiendo. Entonces, la tarea en la época en que comencé a escribir este diario, que ahora es un libro que se llama Ceniza Roja, la tarea, de todas maneras, para mí no era propiamente escribir. Y no sé si logro explicarlo, lo voy a intentar porque es muy sencillo. Yo lo que hacía cuando extendía la mano, tomaba una pluma e intentaba hacer algo sobre el papel, lo que yo hacía era intentar sobrevivir. La escritura de este libro es la constancia, la prueba de vida de alguien que lo único que hacía era intentar
atravesar cada día sin derrumbarse, ¿no? O sin desplomarse por completo, porque después de una pérdida como esta que yo cuento en el libro, después de la pérdida de una pareja, quedas de alguna manera para siempre inacabado, ¿no? Quedas incompleto, quedas mutilado, esa es una marca contra la cual ni se puede ni se debe luchar. Y creo que eso es parte también de lo que está en el diario, ¿no? Esa zozobra, ese ir encontrando en las esquinas de ese tiempo totalmente inmovilizado, que es el tiempo del duelo, ir encontrando allí pues una especie de migajitas de luz, porque yo nunca habría pensado en publicar este libro si lo único que se encontrara fueran sombras, si solo fuera cuaderno de oscuridades. La verdad es que no me hubiera interesado publicarlo, pero lo que me pareció interesante justo fue que pude encontrar allí aristas por donde se colaba el aire, por donde había luz, por donde finalmente uno va comprendiendo en qué cosa se convierte, ¿no? Tú no sabes lo que eres. Yo no sabía, mi nuevo estado civil era el de la viuda, yo ni lo entendía, ni me asumía así, y un día uno termina asumiendo que es como me pasó a mí, terminé entendiendo que era una superviviente, ¿no? Mm. Eso aquí entre nos me parece un acto de valor extremo. Y te lo digo absolutamente en serio. Sobrevivir es el mayor acto de valor. Cuando yo estaba leyendo Ceniza Roja, pensaba en cosas que siempre hemos platicado, Pati y yo, mi esposo y yo, y uno de los miedos que compartimos, y ahí tenemos un plan B, era justo que nos pasara lo que André Gortz y Adorín. Gortz había sido todo, había estado en la resistencia, había fundado partidos políticos, se había enfrentado a De Gaulle, o sea, tú dime un cuate que sí. Y Dorín, pues era aquella que detenía todo esto, que no es fácil, o sea, detener a De Gaulle, perdón que lo diga, es peor que el Pipi, o sea, dicho en serio, o sea, no son tarugadas. Bueno, y un día a Dorín le encuentran un cáncer. Pero de esos malvados, o sea, no de estos de que es una pinche bolita, no, un cáncer perrísimo. Y empieza el tratamiento y, y André Gortz le escribe una carta muy larga, que me parecen los textos más bellos que he leído en toda mi perra vida. Y empieza diciéndole a Dorín, hoy te veo más bella que nunca, con tus 36 kilos y sin ningún cabello en la cabeza. Y es una carta maravillosa. Y al final, el desenlace es cuando Dorín ya pues, no le queda mucho por delante. Y ella y Gortz se acuestan a dormir, pero le abren todas las llaves a la estufa, mano. A mí, no sé, a mí yo siempre lo he platicado con Patti. Ese acto me parece que es una bendición, porque no sé, nadie sobrevive. Perdón que lo diga. O sea, el hecho de que nadie sobreviva es eso. Y otra cosa que tenía en la cabeza, perdón que parezca yo el entrevistado, pero es tu culpa, o sea, aguántate, sí, por las cosas que provocas. Y otra cosa que tenía en la cabeza era Odiseo. Yo seguramente no andabas pensando en Odiseo, eso sí puedo poner la mano, el que pensó fui yo, pero así somos los lectores de necios. Y me daba cuenta que Odiseo era en realidad el primer hombre, el primer ser humano. Es el primero que sabe que todo es finito. Y bueno, por lo menos en la literatura, digo, no. En otros lados parece que ya había antes seres humanos, pero en la literatura él sabe que incluso el más grande de los amores es finito.
y tiene que vivir claro. con eso. Que Así es, lo es- leí. exacto, es eso lo que descubres, ¿no? O sea, a ver, eh, es que, ¿cómo lo explicas, no? Tú acabas de presentar ejemplos literarios bellísimos que nos ilustran perfectamente lo que cuesta vivir sabiendo ciertas cosas, ¿no? Ujú, Tú sabes que eres finito, tú sabes que el amor es finito, tú lo sabes, pero vivirlo, experimentarlo, atravesar esa certeza es tremendo. Eso pone todo lo que eres eh, lo cuestiona, lo pone, digamos, en un territorio de nadie, ¿no? ujú, Y esto lo explica muy bien Joan Didion en el año del pensamiento mágico. Ella pues sabía, y me pasó exactamente lo mismo, yo sabía que mi pareja había muerto, tú sabes que ese ser que era finito, finalmente terminó sus días, ujú, se fue. Pero hay otra dimensión, la dimensión, diga, si incluso podemos decir, está la dimensión del alma, donde las cosas se saben de una manera diferente. Entonces, eh, yo firmé documentos, organicé un funeral, hice muchas cosas sabiendo de esta pérdida con plena conciencia, pero al mismo tiempo en mi mapa emocional, en el mapa de lo entrañable, yo no entendía un carajo. O sea, yo me mudé de casa porque no podía seguir viviendo donde él había muerto y me mudo a otra casa, pero estaba esperándolo. O sea, yo lo buscaba, ¿no? ujú, Todo lo que yo era, todo estaba esperando que este muerto regresara. Entonces, Joan Didion guardaba cosas de su marido de las que no podía deshacerse porque las iba a necesitar. Esa es, ese sí, tipo de decisiones y de paradojas de la vida cotidiana, por esas cosas, es que el libro se llama El año del pensamiento mágico, porque exacto, también puedes llamarlo locura. Yo misma pensaba que era una locura seguir guardando en mi bolso de mano un par de calcetines de Alan o sus anteojos porque no podía deshacerme de ellos, eran cosas muy importantes que él iba a necesitar. Entonces, fíjate cómo hay de pronto en esta clase de dolor, porque es un dolor eh, que no se compara, yo pienso, con ninguno. Eh, esta suerte de dolor de alguna forma termina haciéndote experimentar un tipo de locura, ¿no? ajá, Ni siquiera diré que era una negación, porque te digo, o sea, funcionaba perfectamente con todo lo que tenía que decidir y hacer en el mundo de lo racional, pero había este otro río subterráneo que terminó llegando a las páginas de este cuaderno que fue mi diario y que no leí, yo seguí al pie de la letra las indicaciones de mi psicoanalista y no leí eso hasta tiempo después, ¿no? Entonces se quedó allí, me parece, esa escritura, al no haber una lectura, al no haber otra, al no pasar la mirada por esas líneas de nuevo, pues se quedó un poco como una especie de escritura enceguecida, ¿no? Algo aneblado por completo. Y así se quedó en mi memoria. Entonces, cuando yo encontré de nuevo ese cuaderno, para mí fue una sorpresa, fue como leer, y de hecho, creo que fue leer el cuaderno de otra mujer que me claro. contaba quién era yo. Sí, 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 lo entiendo clarito, lo entiendo absolutamente claro, absoluta, eso sí, eso sí, sí, sí me queda clarísimo, clarísimo. Ayer, 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 yo no estuve, perdón, pero el malvado de Fabián, que en algún lugar estaba mostrándose, me tenía trabajando como si fuera un remero, un galeote, entonces no pude ir, pero vi, a ratitos fingía que trabajaba y miraba por Face la presentación. Y ayer Alberto Ruiz Sánchez dijo algo que a mí me puso en claro el libro. Quizá ahí deberíamos de haber empezado.
la idea de la ofrenda, Mm. sí. El libro es absolutamente una ofrenda. Estoy completamente de acuerdo. Está dicho además en el libro, hay un, hay un episodio donde yo cuento cómo hice un altar, ¿no? Ajá. Un camino de pétalos con la flor de cempasúchil y viví eso que nunca en mi vida, ya, a ver, yo, igual que mi pareja, éramos, y yo todavía lo soy, completamente agnósticos, Ujú, jamás había puesto una ofrenda. Y ujú. mira, quién sabe cómo, de dónde vino esa necesidad, porque de veras que lo sentía indispensable, era una necesidad muy poderosa la de poner un altar, hacer la ofrenda, conseguir la comida que le gustaba, la bebida que le gustaba, dedicarle tiempo a eso y saborear y disfrutar ese sueño de que tus muertos vuelven, ¿no? Sí. Ese triunfo, aunque sea efímero, pero ese triunfo sobre la muerte una vez al año, donde pueden volver, donde pueden venir, y para mí era indispensable. Entonces, ese es un episodio en el libro, pero en realidad allí hay algo, un sentido que recorre todas las páginas. Es un libro que se vuelve una elegía, ¿no? Para hablar Sí, de este ser que se ha ido. Es también un reclamo amoroso, ¿no? O sea, hay algo importante, a diferencia de estos, del ejemplo que hace un momento ponías con esta pareja que se despide porque uno de los dos tiene cáncer, pero además el otro decide acompañarla, ¿no? En su tránsito. Y es un tema importantísimo, sobre todo en nuestros días, y es todos los que no hemos podido despedirnos de la persona que exacto. amamos, ¿no? No hubo esa posibilidad y entonces te quedas de alguna forma estancado, ¿no? Dolido además por eso, porque hay también cierta culpa, ¿no? Como si hubieras podido adivinarlo, como si hubieras podido anticipar esa partida, cosa que, en fin, aunque una vez más racionalmente lo procesas y sabes que no había nada, que no podías haber hecho nada distinto, pero de nuevo, en el ritmo cardíaco la cosa se vive de otra forma. Entonces, eh, la ofrenda tiene también ese sentido. Permite que te despidas, permite que honres al que se fue, ¿no? Que lo dejes cumplir ese ciclo importante, venir, entonces sabes que está aquí, sabes que te puedes despedir, en fin, la importancia de un ritual como ese, ¿no? En toda nuestra cultura, pues yo lo comprendí eh, solamente necesitando muchísimo completar todo el proceso, ¿no? De diseñar la ofrenda. Enseñarla. Sí, eso es. Ahorita que comentabas, ay, perdón, se me salió el de este, perdón que sea tan bobo, pero, y lo haga en público, pero se me salió, pues, o sea, tengo las orejas más chicas que la chiva esta. Déjame volver a una cuestión que me parece que también deberíamos de hacer. Los textos son brevísimos. Yo entiendo que escribir no es poner palabras, sino corregirlas. O sea, perdón que diga algo tan bobo, pero yo al menos así creo que es el oficio. Porque escribir, pues más o menos cualquiera lo hace, ay, como puede, pero la chamba es corregir. ¿Cómo llegaste a ese tamaño? Perdón, ¿cómo se hace? Yo sé que estoy preguntando algo dificilísimo y que quizá no tiene respuesta, pero, No, pues, a mí me parece una pregunta muy importante, ¿no? Porque ahora que, claro, que tomo el cuaderno y que reviso y que leo, lo, lo, lo curioso es para mí no tener un recuerdo de cómo escribía, en qué momento prefería escribir, con qué pluma. El cuaderno está allí, ¿no? Es el testigo, digamos, el diario, el manuscrito. Eh, y como no lo leía, como no volvía a eso, ahora
tuve muchísimo la tentación de corregir, precisamente, ¿no? De trabajar como lo hago ya, como escritora, trabajarlo como literatura. Y esa fue una de las decisiones más importantes con mi editor, con Juan Casamayor, porque pensamos que mucho más importante que corregir y que tener textos redonditos, mucho más importante era preservar el corazón del libro, la experiencia que yo quiero compartir, ¿no? Me importa mucho más eh, que los lectores sientan que este es un libro que acompaña. Me importa eso mucho más que hablar de una brillantez literaria. Y entonces lo que corregí sí fueron cuestiones de lenguaje, ciertas ripios, únicamente con la intención de que la lectura fuera fluida y, y comprendo también por qué los textos son tan breves. Eso, por un lado, facilita que no sea necesario corregir tanto, porque eran textos muy concentrados. Y lo que yo comprendo es que al final es que simplemente no podía escribir más, ¿no? Como tampoco podía leerme una novela, lo que yo leía en ese tiempo y lo que yo ya era también antes de la muerte de mi pareja, yo era una lectora de poesía, una lectora ávida, ¿no? Mucho más que de cualquier otro género. Entonces, en esos días yo recuerdo que sí podía leer un poema aislado, algo que no implicara un gran esfuerzo de seguir una historia en el tiempo, porque me distraía muy fácilmente, me, me concentraba poquísimo. Entonces, esa necesidad de lo breve, esa de concentrarse por cortos periodos de tiempo, está allí también, ¿no? En esa escritura concentrada, en esa escritura brevísima, en en esas pinceladas de un mundo devastado, pero un mundo que al mismo tiempo se estaba reconstruyendo. Claro que no lo podía ver, pero eso es lo que estaba pasando. Pero fíjate que solo hay una cosa en la que tendría que discrepar. Y tengo que discrepar porque pues, si no, me echa a perder la tarde y eso no se vale. Y todavía no he cenado, entonces es peor. No había un ímpetu literario. Te Ninguno. la, te la compro, te lo creo, o sea, la circunstancia es obvia, eso está fuera de duda. Pero la sorpresa es que esto no tiene un ímpetu literario, tiene lo que sigue. Tiene un poder literario brutal, 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 brutal. Me lleva eso a algo. Entonces pareciera que la literatura en realidad no es otra cosa más que tu vida y la mía, y la vida de todos. Allí importa mucho, y qué bueno que lo planteas, me gusta justo que lo pensemos, ¿no? Por eso yo te decía qué leía, por eso te decía qué era también, ¿no? Yo en ese tiempo eh, ya había publicado mi primer libro de cuentos y una plaqueta antes de eso. Había tenido la beca del fondo del FONCA para jóvenes creadores. Entonces, cuando yo reviso el diario, el manuscrito, yo tachaba. O sea, mientras yo escribía, tachaba. Yo sé que no estaba, que no quería escribir literatura, pero quería decir con toda precisión lo que estaba sintiendo. Eso sí. Y eso era inevitable, ¿no? Tú cuando escribes no puedes sino ser quien eres con todo lo que eso significa, con todo tu bagaje o tu ausencia o lo que te constituye en tu bagaje de lecturas y de experiencias vitales, que yo nunca distingo. Para mí una experiencia vital es también haber leído el Quijote o leer, como en el caso de este libro, la poesía de René Char, que me decía todo de lo que yo estaba sintiendo, ¿no? Entonces, eh,
ese es el matiz que a mí sí me importa introducir, ¿no? Decir que yo no quería hacer literatura, pero que era una escritora la que estaba atravesando ese duelo y que lo que quedó es digamos, mis palabras esenciales sobre la peor época de mi vida. Claro. Oye, y lo que sí es una pregunta de pésimo gusto, pero no me la puedo aguantar, Socorro. Otra cosa que me quedé pensando cuando cerré el libro, me quedé pensando muchísimo, muchísimo en la colección tuya, la de Vindictas. Y perdón que diga tuya, porque pues, ¿quién te manda? Y me quedé pensando en muchos de esos textos. Y hubo uno que no se me salió de la cabeza. Es más, lo tengo para hoy en la noche. O sea, es decir, de nueva cuenta te vas a robar mi sueño. Ahora como editora. Me quedé pensando en el Diario del Dolor de María Luisa. Me parece Son una reflexión libros importante. hermanísimos, o hermanísimas, o lo que sean, pues, o sea, son. Es muy bonito que lo digas y te lo agradezco mucho porque yo admiro profundamente la escritura de María Luisa Puga y ese libro para mí es central y finalmente pues yo decidí publicarlo, ¿no? En la colección Vindictas. No sé cuándo se publicó. Yo Fue escribí, Martín Casillas en los 80. yo escribí este diario después de entonces, si se publicó en los 80, y creo que Diario del Dolor es un nombre, tendría que ser un nombre genérico para muchas escrituras, ¿no? Para muchos testimonios, Sí. que no hay otra manera de nombrar mejor los testimonios de un doliente, ¿no? Eh, es otro registro, allí hay Sí. una especie de duelo sostenido, de interlocución con el dolor, ¿no? Ajá. Y en Ceniza Roja, en mi diario, inevitablemente mi interlocutor es mi muerto. Claro. Comienzo las páginas hablándole a él, ¿no? Para mí, si yo tuviera que personificar el dolor, para mí era él, era ese ausente, ¿no? Y es muy curioso como a lo largo de las páginas del diario voy abandonando a ese interlocutor, voy entendiendo que estoy hablando conmigo misma y dejo de dirigirme a él, ¿no? En fin, es todo un ejercicio, pero bueno, te agradezco muchísimo que ahora hablaras De María Luisa. de este diario, sí, que es, bueno, un libro portentoso que hay que recomendar, desde luego. Deja eso, yo te repito lo que te dije cuando lo volviste a editar, eran unas bofetadas de por qué se te olvidó María Luisa, por qué se te había olvidado Pánico Peligro, o Por las lo que se nos han posibilidades olvidado, del odio, claro, qué sé por lo yo. que se nos han olvidado muchas otras escritoras, ¿no? Ese es el fondo de la colección Vindictas. Hay que leerlas, hay que reseñarlas, hay que hablar de ellas, porque es la única manera de mantener a una escritora viva por la calidad de su trabajo, además, ¿no? Sí, No porque claro. sean mujeres, no porque haya que hacerles un favor. No, 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 no. Y lo mismo pasa con Tita Valencia y con Lupe Marín. Y vamos, me da igual. O sea, conste que no me los he leído todos, pero eso sí, el de María Elvira Bermúdez también, que yo soy súper fan de ella y de una de las cosas. Oye, pero déjame preguntarte otra cosa que también me dio una gran curiosidad. Gabriel Pacheco. Mm. ¿Cómo fue la chamba? Digo, Gabriel te da otra lectura, como Dios manda, pues, o sea, si un ilustrador hace su chamba de a de veras, bueno, como siempre lo ha hecho Gabriel. No sé si alguna vez le haya fallado, yo no conozco ninguna, eso sí, y todos son espléndidos, pero te deja ver el libro, te deja ver el texto de otra manera, es súper activo. Mira, fue
en cuanto Juan Casamayor, el editor, me propone que el libro se publique en su colección de libros ilustrados, me preguntó qué ilustrador te gustaría, en quién pensarías, ¿no? Y yo solo pude pensar en Gabriel Pacheco, que con quien trabajé cuando yo lo edité en el Fondo de Cultura Económica. Antes del fondo ya había también colaborado en algún proyecto conmigo en Conaculta. En fin, es una andadura larga la que tenemos trabajando y conversando mucho. Gabriel es ante todo un gran lector. Entonces, yo tenía una combinación de curiosidades allí, ¿no? Quería, por un lado, saber cómo leería Gabriel este texto, diciéndole, esto es mi diario, aquí vas a leer algo que tú no sabías de mí, somos colegas, somos amigos, pero esto tú no lo sabías. Y por otro lado, la curiosidad de saber cómo recrearía ese mundo, qué pondría él allí en sus ilustraciones. Entonces, Juan aceptó la propuesta, él le planteó el proyecto a Gabriel como editor y luego tuvimos una reunión los tres y Gabriel me preguntó qué me imaginaba, qué pensaba. Yo le dije, ¿qué imaginas tú? ¿Qué quieres hacer tú? Yo no necesito ni que me mandes bocetos, ni que me cuentes nada. Yo quiero ver las ilustraciones cuando tú hayas terminado, cuando sientas que acabaste. Y hubo una confianza total. También la editorial lo dejó trabajar, fue así, ¿no? De creer en él a ojos cerrados. Y bueno, a mí me dejó, ¿sabes? De nuevo, sentimientos ambivalentes cuando vi el libro, ¿no? Por un lado, me quedé dolida por lo que esas imágenes son capaces de transmitir, ¿no? El dolor de la pérdida está allí, el duelo está allí, pero con una, con una vitalidad increíble. Y por un lado eso, y por el otro lado, otra emoción también muy, muy fuerte fue la admiración por el trabajo, por la manera, eh, pues, de contar esta historia, su propia historia. Él trabaja en el mejor de los sentidos de la ilustración, o sea, no solamente recreando el texto, sino encontrando su propia historia, su propia manera de contar lo que él acaba de leer, ¿no? Entonces, pues estamos frente a la obra de un esteta y yo creo que uno de los grandes artistas mexicanos vivos. Sí. Y hay algunas ilustraciones, no sé cuál te haya parecido mejor. A mí, la de la fruta a mitad de la nada. Qué bueno que mencionas eso, porque además fue algo que ayer mencionó mucho Alberto Ruiz Sánchez, que eh, presentó Ceniza Roja de una manera para mí totalmente inesperada, hizo un análisis puntualísimo, fue una verdadera lección de literatura, y él habla de esa fruta y del gusano que sale de la fruta como ese momento en que uno siente, o yo, hablando desde el diario, el momento en que sentía esperanza, ¿no? Me Sí, daba mucho miedo, me preocupaba de no sentir esperanza, ¿no? O sea, en el fondo se trata de no vuelvas a sentir apego hacia la vida porque no sabes lo que pueda ocurrir. Es ese el estado, ¿no? Entonces, ¿cómo representa eso, Gabriel, ¿no? Con esos, por un lado, un fondo verde que es absolutamente la vida, que uno casi puede oler el pasto recién cortado, y sí, por el otro lado, la fruta como en una especie de agonía, ¿no? sí. Yo te voy a contar una cosa que me pasó también leyendo. Perdón que te cuente todo lo que me pasó leyendo, pero bueno, ¿para qué me pones a leer? Entonces, otra cosa, cuando estaba yo con lo de la fruta, y aparece el gusanín y un oxímoron de por medio aparece, Gabriel. Me acordé, te vas a reír de qué, de los bodegones flamencos y sus moscas. No, es en serio. Y déjame decirte por qué.
tú ves el bodegón flamenco y pues siempre son un desplante aquello. No. Bueno, no es el tipo de pintura que yo tenga en casa, pero es un desplante, pues. Y el mayor desplante es que las moscas, una mosca, siempre está ahí. A mí la mosca del bodegón francés, perdón, del bodegón flamenco, siempre me causaba una intriga brutal. Durante muchos años pensé que eso era nomás un desplante del pintor, porque pues, pintar moscas, tamaño mosca, pues no es enchilame esta gorda. Pero de pronto me topo con una discusión donde alguien dijo una cosa que me echó por delante muchas cosas. Decía, es que véanlo, esa mosca que está ahí no es un desplante. El desplante podía ser cualquiera de las piezas del bodegón. Esa mosca es la marca de la finitud. En esa mosca está encarnada el fin del bodegón. Que aquello que estamos viendo no va a terminar así. Terminará muerto. Pensé en eso. No sé, o sea, te puedo seguir contando cosas que pensé en bodegones flamencos, pensé en muchísimas cosas. Y eso es, no sé qué les pase a los otros lectores, pero ese es lo que me hace ver a tus cenizas rojas, tu ceniza roja, como literatura de veras, porque se desborda del libro y me lleva a recorrerme a mí, me lleva a recorrer mi vida, me lleva a recorrer mis hallazgos, como las moscas en los bodegones franceses, que poco nada tienen que ver con un gusanito de Cuernavaca, quizá, pero yo pensaba que eran lo mismo. Eso, bueno, al revés, perdón, eran exactamente al revés. Eso eso no sé cómo apagarlo. No, bueno, pues déjame nada más a mí agradecerte esa lectura sensible, porque de verdad que es lo que a mí me gustaría que ocurra con este libro, que te acompañen esos hallazgos. Sí. A mí me hubiera encantado leer algo como esto, pensando en el valor del testimonio, ¿no? Ajá. Porque me acuerdo que me acercaban libros que o intelectualizaban demasiado sobre el duelo, ¿no? Como con manual de autoayuda, o me regalaban libros que eran lo opuesto, todo era esotérico y cómo ponerte en contacto con el muerto en el más allá. O sea, sí, no. complicado. Sí. Y también hay una literatura, ¿no? Del duelo, pero la primera persona, ¿no? Y saber que allí no hay la pretensión de presentarte una novela, sino de compartir, de contarte una historia, ¿no? Desde el epicentro, como digo, desde el yo más profundo. Eso creo que es lo que finalmente motivó esta publicación, ¿no? Y gracias, Socorro, gracias por sobrevivir. Gracias. Gracias por eso, gracias por siempre darnos la oportunidad de leerte. Gracias por jugártela de a de veras, por los libros. Y sobre todo, también, gracias por editar. Gracias. Te podría enseñar mi colección de socorros que tengo en las 3 variantes y me siento muy orgulloso porque, lo digo en serio, uno lo ve y hay una gran novela en esos 3 ámbitos, una sola novela. Me da igual si son los cuentos que le publicaste a Fabio en el fondo,
o si es un libro de vindictas, o si es todo lo que pasó cuando tuviste a tu cargo las salas de lectura. Es exactamente lo mismo, o si son todos tus libros que has escrito. Y esa novela, grande, 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 importantísima. Todos los lectores bien nacidos, te les tenemos que agradecer. De verdad, Socorro. Gracias, gracias, gracias por esta entrevista. Y si no les gustó, son unos tarados. Quiero que quede claro. Estuvo buenísima, buenísima. Buenísima. Gracias. Bueno, no hay que decirle así al público, pero estuvo muy bien. Gracias. Te lleno de besos, Socorro. Besos de regreso.